Buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Aimeli Maco. Yo estoy a cargo del área laboral del estudio Cuatro Casas. He visto que algunos de los que están conectados ya nos conocen. Para los que no, nosotros, el estudio Cuatro Casas es una firma española, ibérica, que tiene presencia tanto en España como en Portugal y aquí en Perú. Y aquí en Latinoamérica tenemos oficinas en México, Colombia, Chile y Perú. Yo me encuentro en la oficina de Lima, Perú, y el tema que vamos a tocar hoy día es las nuevas reglas de la tercerización laboral en nuestro país. La sesión de hoy me gustaría que sea bastante dinámica, entonces yo voy a hacer una presentación que espero que sea corta, para luego, al finalizar, tener una sesión de preguntas y respuestas. Para eso, a los que, repito lo que comenté hace unos momentos, van a tener, ustedes al final, o van a tener una opción de Q&A para hacer las preguntas que consideren pertinentes. Para no interrumpir la presentación, que nuevamente espero que sea breve, vamos a pasar todas las preguntas al final. La idea de la sesión es tener la primera parte de la definición de la tercerización en el Perú, para ponernos en contexto. La segunda parte, vamos a revisar las modificaciones que ha traído este nuevo decreto, y en la tercera vamos a dar algunas recomendaciones para afrontar estos cambios que sin duda son significativos para muchos de ustedes, para muchos de quienes reciben los servicios de tercerización, y también, evidentemente, para quienes dan los servicios de tercerización. Entonces, empezamos. A ver, primero, el contexto, ¿no? ¿Qué es la tercerización laboral? Y creo que es importante dar contexto porque muchas veces se confunde la tercerización con la intermediación. En el Perú existen básicamente dos formas de contratar mano de obra. A través de contratación directa, que no es otra cosa que tener trabajadores en nuestra planilla, y a través de la contratación indirecta de trabajadores. Dentro de la coordinación indirecta de trabajadores, tenemos por un lado la tercerización y por otro lado la intermediación. La intermediación es una provisión de personal, es el destaque de trabajadores, que no implica la prestación de un servicio integral, sino solamente el desplazamiento de mano de obra. Esta regulación que vamos a revisar, estas modificaciones, no afectan a la intermediación. Se trata de una figura jurídica totalmente distinta. Entonces, entrando a la tercerización puntualmente, existen dos tipos, para simplificar esto, de tercerización. La tercerización con desplazamiento y la tercerización sin desplazamiento. La tercerización sin desplazamiento, y voy a empezar por la segunda opción, por esa segunda opción, es básicamente la prestación de un servicio integral sin que el personal de la empresa tercerizadora vaya a las instalaciones de la empresa principal. Un ejemplo de esto pueden ser los servicios legales. Si nosotros, Cuatro Casas, somos contratados por nuestros clientes para representarlos judicialmente, para presentar un informe, esa prestación es una prestación integral, es la prestación de un servicio integralmente legal que se externaliza, que se brinda a un tercero o que lo presta a un tercero, pero lo prestamos desde nuestras instalaciones. No vamos a las instalaciones del cliente, o por lo menos no de manera regular, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando de externalizar un proceso, de tercerizar un proceso, pero sin desplazamiento. Este tipo de tercerización tampoco está afectada por las modificaciones que introdujo el decreto 001/2022, TR. Por otro lado, tenemos la tercerización con desplazamiento de personal. Ahora, esta tercerización con desplazamiento no es cualquier desplazamiento, no es un desplazamiento ocasional, es un desplazamiento continuado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte del servicio se va a realizar con los trabajadores de la empresa tercerizadora en las instalaciones de la empresa usuaria. Un ejemplo de esto puede ser una empresa contratista minera que realiza los servicios en la unidad minera.
En ese caso, es indispensable que los trabajadores de este contratista, por ejemplo, que prestan servicios de voladuras, vayan a la unidad minera, ¿no? Sería imposible la prestación de estos servicios de manera remota, ¿cierto? No es posible. Entonces, este tipo de tercerización, este último ejemplo, es el que se ve afectado por las modificaciones. Entonces, dentro de todo el espectro, digamos, de contratación indirecta que existe, no todos los tipos de contratación y tampoco todos los tipos de tercerización están afectados por las modificaciones. Y esto es sumamente importante porque hemos tenido muchas consultas referidas a si yo contrato, por ejemplo, un servicio contable, un servicio legal, o si una empresa administrativa, digamos, externaliza, por ejemplo, la impresión de documentos, no sé, por ejemplo, la universidad, que es un ejemplo creo muy, muy gráfico, que escuché hace unos días, ¿no? Si la Universidad Católica tiene una editorial, pero la universidad externaliza o le encarga a un tercero los servicios de impresión, ¿no? Ese tipo de labores que se realizan fuera de nuestras instalaciones como clientes no están afectados por la tercerización. Y creo que ese es una primera conclusión o una primera idea que sirve justamente para analizar cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar como empresas. ¿De acuerdo? Entonces, como primera conclusión, no todos los tipos de tercerización están afectados por las modificaciones que vamos a ver. Pasando al segundo punto de la presentación, vamos a ver el contenido de estas modificaciones, ¿no? Como ustedes saben, este decreto se emitió ya hace unas semanas, el Decreto Supremo 001-2022-TR, y no fue otra cosa que la materialización de un anuncio de parte del Ejecutivo, de parte de la ministra de Trabajo, que tienen una agenda política bastante marcada en pro de los trabajadores, en pro de incrementar costos. Ha habido una serie de proyectos de ley para impedir, por ejemplo, el despido de trabajadores durante la pandemia, o para eliminar los contratos modales, ¿no? Todas estas en línea con supuestamente beneficiar a los trabajadores. Ahora vamos a ver por qué digo supuestamente, ¿no? A ver, el Decreto Supremo es una iniciativa que busca restringir el ámbito de aplicación de la tercerización con desplazamiento. De ahora en adelante, cuando me refiero a tercerización, me estoy refiriendo específicamente a la tercerización con desplazamiento, que ya hemos visto que es. Entonces, la propuesta del Ejecutivo ha sido restringirla porque, bajo el entendido equivocado desde mi punto de vista, de que la restricción de esta figura va a beneficiar a los trabajadores porque evita la precarización. Este decreto, si ustedes lo han revisado y si ustedes han revisado la exposición de motivos, la verdad es que es bastante débil, nuevamente desde mi perspectiva. Además, esta iniciativa ya ha sido ejecutada en otros países. Hubo una iniciativa exactamente igual en México, en Ecuador, Bolivia, y las únicas consecuencias que ha tenido ha sido, en lugar de fomentar la formalización laboral, que es lo que supuestamente busca, y evitar el abuso de parte de las empresas hacia los trabajadores, lo que ha conseguido es pérdida de puestos de empleo que ya eran formales, ¿no? Entonces, en experiencias internacionales, el resultado de una iniciativa como esta ha sido bastante negativa. Aún así, el gobierno, o bueno, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, ha decidido pasar o publicar esta norma. Entonces, a ver, el primer gran cambio o la primera gran modificación que trae este reglamento, y recordemos también que es importante decir que es un reglamento y no una modificación de la ley de tercerización, es el nuevo concepto de núcleo de negocio. Este concepto es un concepto nuevo, no estaba en las normas anteriores, y ¿qué dice el decreto? Está prohibida la ejecución de todas las labores que impliquen o que se refieran al núcleo del negocio. Y para definir el núcleo del negocio da una serie de criterios. No sabemos, sin embargo, si esos criterios son los únicos, porque la ley, el reglamento, perdón, específicamente dice, debemos observar, entre otros, los siguientes criterios. Eso pareciera indicar que no son los únicos, ¿no? Que estos son algunos, pero que tal vez, ¿no? Podríamos utilizar otros.
Esa es la primera debilidad desde el punto de vista de técnica legislativa, digamos, es muy confuso, ¿no? Saber si debo seguir solo estos, a qué otros criterios se refiere la norma, no nos da mucha predictibilidad sobre qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero centrémonos en los criterios que dice la norma. El primero es el objeto social. El objeto social es básicamente las actividades, son básicamente las actividades a las que se dedica la empresa. Ahora, aquí hay una primera deficiencia práctica, digamos. La mayoría de empresas en el Perú establecen un objeto social muy amplio, justamente para dar flexibilidad a su iniciativa comercial, ¿no? Entonces, el objeto social no nos parece que ser un criterio adecuado, porque muchas empresas señalan en el objeto social actividades que ni siquiera llegan a realizar, únicamente para tener amplitud, libertad de poder en el futuro realizar esas actividades comerciales. Entonces, el objeto social no es un buen criterio porque no te dice lo que exactamente está haciendo la empresa ahora. Te dice lo que está haciendo ahora, lo que podrá hacer en el futuro, pero que no necesariamente es ejecutado. Un segundo criterio es lo que identifica a la empresa con sus clientes finales. Este criterio tampoco es tan exacto porque podemos tener, por ejemplo, Apple, que no es una empresa peruana netamente, pero digamos, lo que los identifica es la tecnología, ¿cierto? Pero eso bajo este esquema, si están fuera de una empresa peruana, lo que va a suceder es que todo el ciclo productivo lo tendría que interiorizar Apple, y eso no es así, ¿no? Probablemente el único ciclo productivo que realiza esta empresa es la venta, pero no fabrica los celulares, no fabrica las tablets, las computadoras, no las fabrican, simplemente produce, es una marca, básicamente, es un intangible. Entonces, esta parte es importante porque básicamente tampoco nos da un criterio adecuado, ¿no? Luego el elemento diferenciador dentro del mercado. Aquí les voy a poner el ejemplo de una aerolínea, ¿no? Una aerolínea, ¿cuál es el criterio o el elemento diferenciador de la empresa? La venta de boletos de avión, ¿cierto? Pero esta empresa también puede dedicarse a dar mantenimiento a aviones propios, a aviones de terceros. Entonces, el criterio diferenciador tampoco nos dice cuál es el núcleo del negocio. No hay una definición concreta. Esta cuarta de las actividades que generan un valor añadido es todavía más etérea, porque para mí como cliente, ¿cuál es el valor añadido? ¿No? El servicio, la experiencia como comprador, el producto, no son criterios que sirvan realmente para delimitar el núcleo del negocio. Por el contrario, son criterios bastante amplios y por lo mismo bastante restrictivos y peligrosos, digamos, desde el punto de vista de la libertad de empresa, ¿no? Y luego tenemos la actividad que suele reportarle mayores ingresos. Aquí la norma tampoco nos dice cómo vamos a definir las actividades que suelen reportarle mayores ingresos. Tal vez un criterio sea el CU, así como para el reparto de utilidades, el criterio para definir qué porcentaje se aplica es el CU que se le asigna a las actividades de la empresa. Entonces, estamos especulando que tal vez ese sería un criterio, sin embargo, nuevamente no hay claridad, ¿no? Entonces, los criterios que se han dado como ejemplo tampoco sirven en realidad para darnos a nosotros como empleadores, o sea, como empleadores, criterios concretos para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Y nuevamente eso es bastante peligroso porque los deja un poco al margen de lo que la SUNAFIL considere como ente fiscalizador o lo que un juez laboral considere que es núcleo de negocio, ¿no? Entonces, la idea de la diapositiva anterior es básicamente que no se puede tercerizar ninguna actividad que se considere núcleo de negocio, salvo, y ahí viene la excepción, actividades altamente especializadas que requieran de un conocimiento muy, muy, muy particular que no pueda ser realizado directamente por la empresa principal. Y la segunda excepción es una obra, ¿no? La ejecución de un encargo concreto que puede estar vinculado a una actividad principal, pero que es temporal, ¿no? Es específico. Tiene un inicio y un final claro. Aquí, por ejemplo, podrían encajarse las empresas de construcción. Si un cliente de una empresa de construcción pide la construcción de un determinado
digamos, edificio, una piscina, una cancha de tenis. Ese tipo de encargos, por ejemplo, sobre lo último, en el ejemplo de la construcción de una cancha de tenis. Tal vez pensemos en un club social que pide, como parte de sus actividades, es prestar servicios recreacionales, ¿no? Podría, bajo esta norma, sí podría contratar a una empresa de construcción para la ejecución de esta cancha, ¿no? Entonces, esta es una de las dos excepciones, pero nuevamente, si comparamos la regulación anterior, que tenía bastante amplitud, porque la regulación anterior permitía la realización de las actividades principales de la empresa sin restricción. Entonces hemos pasado de esta flexibilidad de cualquier actividad principal a decir solamente las actividades principales que sean actividad especializada u obra. Todas las demás actividades principales van a estar prohibidas bajo las nuevas reglas que ha establecido el reglamento. Otra novedad es que se amplían los supuestos de desnaturalización de la tercerización. Como ustedes saben, una tercerización que se ejecuta de manera correcta tiene que acreditar la autonomía de la empresa tercerizadora. ¿Para qué? Para que se determine, o para que se sepa, ¿no?, que la empresa, que hay una relación comercial real, que la empresa de tercerización no es solamente una empresa cascarón, no es solamente una empresa de papel, ¿no? No hay una simulación ahí. Entonces, con la regulación anterior, lo que se necesitaba es que la empresa tercerizadora muestre en todo momento autonomía, y que, con la otra cara de la moneda, la empresa cliente, la usuaria, no se presente ante los trabajadores como su empleador, ¿no? Que no ejecute características propias de un empleador. Por ejemplo, que no lo sancione por llegar tarde, que no le diga qué tiene que hacer, que no le entregue aguinaldos, bonificaciones o beneficios similares a los que le entrega a su propio trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos principales características, principales criterios de desnaturalización son las dos caras de una moneda, ¿no? La empresa de tercerización, que tiene que proveer autonomía, y la empresa de cliente, que tiene que acreditar que no trata a los trabajadores de la tercera como sus propios trabajadores. Y el último criterio era que la prestación continúe luego de la cancelación del registro. La cancelación del registro era nominal, porque en realidad no existe un registro de empresas tercerizadoras, ¿no? Para el cumplimiento de esto basta con declarar en la planilla que la empresa realiza actividades de tercerización y punto. Con la nueva regulación se han incorporado dos criterios más que, si se cumplen, se determina la desnaturalización de la tercerización. El primero es que los trabajadores realizan actividades principales, ¿no?, salvo las que ya hemos dicho, las permitidas, que son las especializadas y las de obra. Y el segundo criterio es cuando los trabajadores realizan actividades que se refieren al núcleo del negocio. Y evidentemente estos dos nuevos criterios están vinculados al nuevo concepto de núcleo de negocio. Entonces, ahora, además de estos tres supuestos, tenemos dos más en los que podemos caer en la desnaturalización de la tercerización. Ahora, ¿qué es la desnaturalización o qué implica? ¿Qué consecuencias trae que la autoridad administrativa de trabajo o que un juez me diga este contrato de tercerización no cumple con los requisitos legales? Las consecuencias son sumamente importantes porque generan, primero, un incremento del headcount y segundo, como consecuencia de esto, un incremento de los costos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso de esta construcción de la cancha de tenis, que tiene que ser realizado por la empresa de construcción, con sus propios trabajadores, con sus propios equipos, con su propio jefe, digamos, su supervisor de obra, ¿no? ¿Qué pasa si se demuestra que el gerente general de este club, por ejemplo, le está dando indicaciones a los trabajadores de la empresa de construcción, los sanciona por llegar tarde, o le dice a la empresa de construcción, contrata a esta persona o despide a esta persona, se comporta como empleador? ¿Qué pasaría? Va a pasar que los trabajadores que han sido desplazados para la ejecución de esta obra de construcción van a ser considerados trabajadores del club, por ejemplo, ¿no? Trabajadores en planilla y trabajadores permanentes, además, no trabajadores modales, porque la regla de contratación en Perú es que sean trabajadores permanentes. ¿Qué implica esto? Que el nuevo empleador
va a tener que pagar remuneraciones, beneficios sociales, va a ser responsable de todas las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo respecto de estos trabajadores. Entonces, las consecuencias no son pocas y no son de poca importancia, ¿no? Evidentemente, el decirle a una empresa que cuenta, no sé, con 100 trabajadores, que de la noche a la mañana va a tener que incorporar su planilla a 50 más por efectos de la desnaturalización, es algo que genera un gran problema, ¿no? Y que incluso podría, en determinados casos, y en empresas de un tamaño mediano o más pequeño, podría implicar la inviabilidad del negocio, ¿no? Y por eso les decía hace unos minutos que no necesariamente una norma como esta que busca o buscaría darle estabilidad a los trabajadores, no necesariamente va a tener esa consecuencia, porque lo que va a suceder con este tipo de medidas tan concretas es que muchos trabajadores se queden sin puestos de trabajo, porque las empresas no van a soportar los costos si son empresas usuarias que reciben el servicio, o por el lado de las empresas de tercerización, se van a quedar sin clientes, ¿no? ¿Qué pasa si hay una empresa de tercerización que solamente presta servicios que forman parte del núcleo del negocio de su cliente, ¿no? Y que no se enmarca en los supuestos de excepción? Esa empresa de tercerización, de acá a agosto, al 23 de agosto, ya no va a poder prestar esos servicios, ¿no? Entonces es una empresa que va a resultar inviable, con lo cual va a salir del mercado, los puestos de trabajo que tenía antes ya no los va a tener más. Entonces el efecto en realidad no va a ser el deseado, el supuestamente deseado por esta norma. Y otra consecuencia de la desnaturalización es que acarrea sanciones administrativas, multas de parte de SUNAFIL, ¿no? Las multas van a estar, hay una tabla, una escala de multas en función a la gravedad de la infracción y en función del número de trabajadores afectados. Luego, el informe que emita SUNAFIL va a poder ser un medio probatorio en el caso de que los trabajadores afectados o que se consideren afectados presenten una demanda de desnaturalización frente al Poder Judicial, que era una facultad que no existía antes. ¿Qué otras cosas trae esta norma? Si bien los efectos de la norma son inmediatos, esta norma se ha publicado el día 23 de febrero, con lo cual está plenamente vigente desde el día 24, la norma ha otorgado un plazo de adecuación de 180 días. ¿Qué implica este plazo de adecuación? Para las empresas que prestan servicios de tercerización, esto implica que durante ese periodo no van a poder extinguir los contratos con sus trabajadores que hoy día, y al amparo de la regulación anterior, prestaban servicios que forman parte del núcleo del negocio. Pensemos nuevamente como ejemplo en una universidad, ¿no? Que imprime, que tiene dentro de sus instalaciones una sala de impresión, ¿no? Con trabajadores de terceros, que es lo que suele pasar, ¿no? Las universidades contratan a terceros para la impresión de sus textos, ¿no? Entonces, en ese caso, este servicio de impresión de textos dentro de la propia universidad ya no va a poder ser tercerizado. ¿Por qué? Porque evidentemente las labores académicas o la impresión de textos es parte de la labor académica, y la labor académica es la actividad principal de una universidad. Creo que no hay discusión sobre eso, ¿no? Lo mismo respecto de una clínica. No sé si ustedes han visto, pero muchas clínicas tienen dentro de sus instalaciones laboratorios, ¿no? Que son terceros, son externos, y uno puede identificar que son terceros porque el laboratorio pertenece a otra razón social, es una persona jurídica distinta. Los trabajadores que nos atienden allí son trabajadores del laboratorio, no son trabajadores de la clínica, pero están dentro de la clínica. Entonces, bajo estas nuevas reglas, ese servicio no va a poder ser prestado por un tercero. Bajo estas nuevas reglas, la clínica tendría que contratar también a los trabajadores del laboratorio, ¿no? Y no solamente los trabajadores, sino también todos los implementos para prestar ese servicio directamente, ¿no? Entonces, hoy día,
en el ejemplo de la clínica y el laboratorio, este laboratorio médico no va a poder despedir a los trabajadores para adecuarse a las nuevas normas. Va a tener que mantenerlos en su planilla. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de los 180 días? Bajo la lógica de esta nueva norma, esos trabajadores van a tener que pasar a la planilla de la clínica, ¿no? Con las consecuencias que ya hemos visto hace un rato. Aquí queda en duda, porque no se señala, si cuando se habla de que no podrán extinguir el vínculo, esta prohibición abarca también en la extinción referida a mutuo disenso, vencimiento del plazo, renuncia, ¿no? Creemos que no, porque evidentemente la extinción del vínculo laboral no se da solo por despido, se da por estas otras causales. Entonces, ¿por qué debería impedirse, por ejemplo, que las dos partes, el trabajador de ese laboratorio y el laboratorio que externaliza, lleguen a un acuerdo y terminen el vínculo por mutuo, ¿no? En nuestra opinión, este tipo de extinción, incluso por vencimiento del contrato, si son contratos modales, no deberían ser cuestionadas por parte de la autoridad administrativa, tampoco deberían ser cuestionadas por parte de un juez. Sin embargo, como la norma no lo dice, nuevamente quedamos un poco expuestos al criterio de lo que puedan considerar los inspectores o los jueces laborales. No haría sentido nuevamente prohibir la extinción por vencimiento o por renuncia, etc. Pero la norma ha dejado eso tan abierto que no podemos tener la certeza de qué criterios se van a aplicar en este caso. Esta prohibición de terminación del vínculo tiene una excepción, y la excepción es la que la norma desea, ¿no? Que es la contratación directa de los trabajadores por parte de la empresa principal. En el ejemplo de la clínica, si dentro de estos 180 días, es decir, en junio o ahora mismo, la clínica dice, ok, yo acepto voluntariamente, voy a contratar a estos trabajadores como parte de mi planilla, ¿no? Evidentemente, allí el vínculo laboral entre el trabajador del laboratorio y el laboratorio se va a extinguir, ¿no? Pero como los está contratando el cliente o la empresa principal, entonces no vamos a estar en la prohibición, sino que esta terminación, este cese para ser contratado, va a estar permitido. Luego, si transcurridos estos 180 días no se ejecutan estas adecuaciones, vamos a caer en un supuesto de desnaturalización con las consecuencias que ya hemos visto, que los trabajadores de la empresa de tercerización van a ser considerados como parte de la empresa principal. Bueno, como tercera parte y final de esto, para ya pasar a las preguntas, ¿cuáles son las acciones que pueden tomar las empresas? Hay varias acciones que se pueden seguir desde, que van desde la adecuación propiamente, ¿no? Hasta acciones legales que cuestionan la viabilidad o la publicación de este decreto. La primera es identificar, ¿no?, la naturaleza del contrato, el contrato de servicios. Como hemos visto, no todos los contratos de servicio son parte o están dentro del ámbito de aplicación de estas modificaciones. Primero, lo que hay que determinar es si es con una contratación indirecta, ¿qué tipo es? ¿No? Si es una intermediación o si es una tercerización. Y si es una tercerización, ¿qué pasa si se trata de una tercerización regulada? ¿O no? Si estamos dentro de la tercerización regulada, el siguiente paso será una revisión de mi objeto social. Como les comentaba hace un rato, muchas empresas peruanas optan por tener un objeto social muy amplio, incluyendo actividades comerciales que no realizan a la fecha. Entonces, tal vez sería pertinente revisar el objeto social y adecuarlo a aquellas actividades que efectivamente se realizan hoy día. Otra opción para esto es realizar informes, que pueden ser del área legal interna o externalizada, o incluso hay empresas especializadas que brindan los servicios digamos, de
para delimitar o restringir cuál es parte del núcleo del negocio de determinada empresa, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener sustento o para tener un medio probatorio en caso de una fiscalización o en el caso de una demanda, ¿no? Hay muchas veces existen, digamos, reportes como les decía, puede ser del área legal interna que diga, esto es parte de mi núcleo de negocio. Porque de esta manera, lo que ustedes pueden hacer es delimitar aquello que puede estar prohibido, ¿no? Para no dejar simplemente a criterio de un funcionario qué es lo que considera núcleo del negocio. Evidentemente no basta con que yo le diga a un inspector o a un juez, esto es, ¿qué consideras que es núcleo de negocio, ¿no? Cuando ya existe una situación conflictiva. Yo lo que tengo que hacer, si hay una fiscalización, es decir, proporcionar yo los medios probatorios, ¿no? Este es mi núcleo del negocio. Y lo sustento en esto y esto, ¿no? Nada más. Entonces, lo que hay que buscar es delimitar. Si la restricción es, no se prestan servicios de núcleo de negocio, yo tengo que tratar de que mi núcleo de negocio sea, digamos, que refleje la realidad, pero que sea exacto, ¿no? Que no sea amplio, sino más bien restringido. Así mi restricción propia para contratar o realizar servicios, para contratar servicios de tercerización, va a estar bastante acotada. Luego, sí, luego de haber revisado, de haber verificado que efectivamente es un servicio de tercerización con desplazamiento, por lo tanto estoy dentro del ámbito de aplicación de la norma. Luego de haber realizado este autoanálisis o diagnóstico por tercero de que efectivamente el servicio de tercerización con desplazamiento o en ese servicio se está ejecutando una actividad que es núcleo del negocio, el tercer punto tendría que ser, contar con un plan de adecuación. Y el plan de adecuación no necesariamente debe tener como resultado, ok, entonces incorporo a los trabajadores a mi planilla. No necesariamente, pero sí el plan de adecuación debe tener de todas maneras un punto de identificación de riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi costo de incorporarlos? ¿Qué pasa si no los incorporo? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cómo puedo prestar el servicio? Porque de repente alguna de las empresas que ahora reciben servicio de tercerización efectivamente considera que prestarlo directamente es más eficiente, que favorece a su actividad comercial. En ese caso no tendrá ningún reparo en poder incorporar, ¿no? Y para esto, bueno, se pueden dar acciones concretas de adecuación, por ejemplo, determinar en qué plazos puedo yo contratar a los trabajadores o no contratar a los trabajadores, si puedo sobrevivir, por ejemplo, sin recibir este servicio, ¿no? Si pensamos en una unidad minera, claramente una unidad minera que explora, explota, etcétera, y terceriza casi todas sus actividades, porque además así lo permite la ley de minería, claramente una empresa minera no va a poder sobrevivir sin la ejecución de actividades que son consideradas parte del núcleo del negocio, ¿no? Pero que, según la norma, no se van a prestar. Pero, nuevamente, si volvemos a una universidad, tal vez la universidad sí pueda sobrevivir sin el servicio de impresiones de texto, no lo sabemos, ¿no? Cada diagnóstico, cada plan de acción se tiene que adecuar al caso concreto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el sector, el número de trabajadores, cuántos servicios de tercerización recibo, si yo tercerizo el 80% de mi actividad principal, si solamente tercerizo el 2% de mi actividad principal, si tengo 1000 trabajadores tercerizados, si tengo 10 trabajadores tercerizados, no hay un plan de acción digamos, que sea universal, ¿no? Que se ajuste a todas las necesidades. Y luego tenemos las vías legales, ¿no? Si luego de todo esto yo considero, o ni siquiera luego de todo esto, si es un análisis previo, porque hay muchas empresas y muchos gremios que ya han iniciado acciones como esta, acción popular y acción de amparo. La acción popular está dirigida a cuestionar reglamentos, ¿no? En este caso, este reglamento es bastante cuestionable porque la ley permite un ámbito de aplicación
de la tercerización bastante amplio, mientras que este lo restringe, ¿no? Y los reglamentos sabemos que son normas de desarrollo, que no pueden contravenir normas de mayor jerarquía. Entonces, en ese caso, lo que corresponde es plantear una acción constitucional popular. ¿Para qué? Para sacar este reglamento de las normas vigentes, ¿no? Básicamente para que se derogue. Y luego tenemos la acción de amparo. La acción de amparo tiene como efecto que, dejando vivo el reglamento, digamos, es decir, no busca la derogación, sino busca que no se me aplique. ¿Y cuáles son los fundamentos de una acción de amparo, o por lo menos los que nosotros hemos identificado? La libertad de empresa y la libertad de contratación. Y en este punto también es importante decir que ya hay pronunciamientos, tanto constitucionales. Hace algunos años, el Colegio de Abogados de Callao presentó una acción de constitucionalidad contra la regulación de la tercerización. Y el Tribunal Constitucional dijo que el modelo de tercerización, tal como estaba previo a estas modificaciones, era perfectamente constitucional y que no afectaba los derechos laborales. Una cosa es el modelo tal como está, y otra cosa es la ejecución. Que puedan existir abusos o aplicación indebida de la tercerización, es correcto, eso se puede dar, pero el problema no está en la regulación, no estaría en la regulación, el problema está en la ejecución. Y la solución para un problema de ejecución no es crear una norma distinta, ¿no? Es fortalecer los sistemas de inspección, es tal vez proporcionar orientación a las empresas, o mayor educación legal, digamos, en este punto, para que las empresas sepan si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo bien, pero no es o sea, una solución, mi perspectiva, no es cambiar el esquema, ¿no?, con estas normas que aparentemente son más restrictivas. Como les decía, sabemos que ya algunas empresas, y sobre todo los gremios, están impulsando principalmente una acción popular para sacar esta norma, o para que se derogue, básicamente, ¿no? Y con esto hemos terminado la presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir ahora mismo para poder absolver las preguntas que tengan. Igual pueden seguir poniendo las preguntas aquí en el Q&A. A ver, la primera pregunta es: ¿la subcontratación en el marco de un contrato de EPC entra dentro de la restricción de la norma? A ver, habría que ver cuál es el contrato puntualmente, pero por el tipo de contrato, en los contratos de EPC, normalmente, ¿no?, casi todos van a estar dentro del ámbito de la norma. ¿Por qué? Porque se le encarga a un tercero, primero porque va a haber desplazamiento, y segundo porque se le encarga a un tercero parte de la actividad principal. Pero nuevamente, como les decía, aquí lo importante dentro de estas acciones y de todas las medidas que se pueden tomar, lo primero es ver cuál es el servicio, ¿no?, y si ese servicio es parte de mi actividad principal. En los contratos de PC que hemos venido revisando hasta ahora para algunos clientes, en todos los casos están dentro de la restricción de la norma. Evidentemente no han paralizado las ejecuciones de los servicios porque todavía estamos dentro del plazo de adecuación, pero un contrato así, en la mayoría de casos, no termina en 6 meses, ¿no?, que es el plazo que ha dado la norma. Entonces, sin conocer el contrato, el contenido específico del contrato que me estás diciendo, yo te diría que por la naturaleza de este tipo de contratos sí están dentro de la restricción. Tenemos otra pregunta: ¿cómo aplica la norma de tercerización de servicios a través de una sociedad vinculada? Se tienen las funciones o servicios administrativos centralizados en una sociedad del mismo grupo empresarial que presta servicios del resto a las compañías vinculadas y que mantiene cero a su planilla para este fin. En caso de un contrato de tercerización, en caso de que esté neutralizado y tuviera que asumir a todos los trabajadores, ¿cómo queda mi contrato con la empresa tercerizadora? Ya. Esta es una muy buena pregunta porque además es algo muy común, ¿no? Estas estructuras, justamente la tercerización servía para eso, para promover la descentralización productiva. Entonces yo podía tener en varias sociedades que forman parte de un grupo empresarial, ¿no?, y tener a la holding, que básicamente tenía mis key employees, a mis principales empleados, ¿no?, y descentralizar y tener a alguien. Por ejemplo, muchas empresas lo que hacían era externalizar todos los servicios de back office, y que esa empresa de back office
le diera soporte a todas las empresas del grupo. Entonces yo tenía en una sola empresa, o tienen todavía en una sola empresa, a la gente que lleva nómina, a la gente que ve, bueno, toda la parte de contabilidad, ¿no? De pagar a los empleados, todos esos servicios administrativos, los tenía contenidos o solamente restringidos a una sola empresa, y con esta empresa prestaba servicios. Entonces, allí lo primero que hay que hacer es si estas funciones, ¿no? Forman parte del núcleo de la empresa o de la actividad principal, ¿no? Para eso lo que tenemos que preguntarnos es, sin estas labores, ¿mi empresa puede seguir? ¿No? ¿Puede continuar? ¿Hay una afectación inmediata? Porque también es verdad que si nos preguntamos, sin estas labores, ¿mi empresa puede continuar? Si yo pienso, por ejemplo, en un servicio que es complementario, como el de limpieza, es claramente complementario. Pero si yo pienso en, ok, ¿puedo sobrevivir sin el servicio de limpieza? Sí, probablemente una semana, no lo sé. Pero un mes, 2 meses, no puedo, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los servicios sean principales, ¿no? Entonces, si para el caso concreto, esta empresa es una empresa minera, nuevamente, cuyas actividades principales son exploración, explotación de minerales, ¿no? Si estamos hablando de que el servicio de back office, por ejemplo, los servicios que reclutaban gente, ¿no? Los servicios de recursos humanos. Estos servicios, la empresa no se dedica, no es un headhunter, entonces no se dedica a prestar estos servicios de contratación de trabajadores. Sin embargo, los necesita, ¿no? Pero no es parte de sus actividades principales, necesariamente. Entonces, o no es parte del núcleo del negocio, ¿no es cierto? Porque mi objeto social no es contratar a trabajadores, mi objeto social, o el objeto social de una empresa minera, tampoco es, o tampoco el mercado no lo identifica como una empresa que contrata trabajadores, ¿no? Entonces, si ese es el caso, no estamos prestando un servicio que forma parte del negocio y podría continuar con esto. Si esta empresa presta servicios que están directamente vinculados al núcleo del negocio, sí me va a afectar, evidentemente, ¿no? Y bajo esta norma, estos trabajadores deberían pasar a mi planilla. Ahora, si el contrato, a la segunda parte de la pregunta, si el contrato está desnaturalizado y tengo que incorporar a todos los trabajadores en mi planilla, ¿qué pasa con el contrato de la empresa de tercerización? Ese contrato va a decaer, y va a decaer por estricta aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque luego del 23 de agosto, ese contrato va a ser ilegal, básicamente. No voy a poder celebrarlo, ¿no? Entonces, lo correcto y lo formal sería, perdón, lo correcto y lo recomendable sería hacer una resolución por mutuo acuerdo del contrato con la empresa de tercerización para poner fin a una relación que ya no se ajusta a la ley, digamos. Sin embargo, si no hay este cierre formal, este contrato ya no podría estar vigente porque sería un contrato ilegal. No tenemos otra pregunta. En el caso de una empresa de construcción, cuyo objeto es la construcción de obras civiles, edificación, etc., estas actividades estarían sujetas al DS. Sí. O sea, yo no podría, si la pregunta es, si yo soy una empresa de construcción y contrato a una empresa tercera, ¿no? Por ejemplo, a veces contratan a empresas especializadas en la evaluación del suelo, ¿no? Del terreno. Como eso es parte de la actividad de construcción, caerías en la prohibición según esta norma. Ahora, hay que distinguir, y eso es importante, y esta pregunta me da pie para eso, a la contratación de personas jurídicas, con quienes sí se puede dar una tercerización con desplazamiento, de la contratación de personas naturales. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que se dedica al rubro de construcción y contrata a locadores, a personas naturales que son especialistas en determinada parte de, por ejemplo, inspección o evaluación de suelos, como les decía, pero son realmente especialistas, pero son personas naturales. Si yo contrato estos servicios que son parte de mi núcleo del negocio, parte de mi actividad principal, pero contrato esto con una persona natural, eso no está sujeto a la restricción del DS. Porque nuevamente, la restricción se refiere solo a contratación de una tercerización con desplazamiento. Yo con una persona natural no puedo suscribir un contrato de tercerización. Entonces, para resumir la respuesta, si
eh, contrato a este servicio que es parte de mi núcleo de negocio con una empresa que va a ir a la obra, digamos, sí está sujeto a la restricción. Si yo contrato una actividad que es parte de mi núcleo con una persona natural, con un locador, no está sujeto a la restricción. ¿Cuán posible es que este reglamento se derogue? Bueno, como les decía, ya hay gremios mineros, principalmente, que han planteado acciones tanto de amparo como una acción popular. Para que el reglamento se derogue, alguna de las acciones de la acción popular que se ha planteado debería ser amparada por el Tribunal Constitucional. ¿Cuán posible es? Me gustaría decir que muy posible, pero la verdad es que es bastante incierto, porque pese a que a todas luces este reglamento es ilegal, ¿no? Y pese a que ha habido digamos, mucho empuje por parte de los gremios empresariales para que se derogue, o para que el propio Ejecutivo lo deje sin efecto, no ha sucedido hasta ahora, ¿no? Ya ha pasado casi un mes, y por el lado del Ejecutivo, que era lo que se esperaba, que rectifique, digamos, esta decisión, no ha pasado. Entonces, solamente quedan las vías constitucionales y las vías de amparo. O sea, si ustedes ven luego esta evaluación que efectivamente tiene una afectación severa, y que esto, si son empresas de tercerización, los deja sin negocio, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Tenemos un cliente que básicamente se va a quedar sin negocio si es que llega el 24 y esta norma sigue viva. En ese caso es totalmente posible presentar una acción de amparo. De hecho, es parte de las acciones, no les digo que deberían seguir, pero es una de las vías que muchas empresas están siguiendo, ¿no? Una acción de amparo, acuérdense que lo único que hace es inaplicarlo respecto de mí. No lo deroga, pero lo inaplica respecto de mí. Y en este sentido también sería importante que se pongan de acuerdo, tanto si ustedes son empresa usuaria, que se pongan de acuerdo con la empresa de tercerización, porque, por ejemplo, es más viable y es recomendable que la empresa de tercerización presente una acción popular, porque lo que les digo, se quedan básicamente sin actividad, es una empresa que va a quebrar, y que la empresa usuaria presente una acción de amparo, porque la empresa usuaria no se va a quedar sin negocio, necesariamente, pero a la empresa usuaria le afecta porque impide la continuidad regular de su ciclo productivo. Le están imponiendo también un incremento al headcount, con lo cual es un incremento de costos, ¿no? Entonces, sería conveniente evaluar desde mi posición como empresa usuaria o como empresa de tercerización, cuál es la vía judicial o constitucional que es la que más me conviene. Y eso va a depender nuevamente del análisis en cada caso concreto, de realmente si hay una afectación para poder plantear una acción constitucional o una acción popular, perdón, o una acción de amparo. En el caso del teletrabajo, si no hay desplazamiento físico, aplica. No. Si no hay desplazamiento, no aplica. Como les decía, la tercerización es una especie de contratación indirecta. Dentro del género de tercerización tenemos con desplazamiento y sin desplazamiento. Si estamos en desplazamiento, no nos preocupamos, porque no me aplica esto, para nada. Me tengo que preocupar si tengo desplazamiento. Por eso les decía que el primer análisis es ver cuál es la naturaleza de mi contrato. ¿Es intermediación? ¿Es tercerización? Si es tercerización, con desplazamiento, sin desplazamiento, para ver si es con desplazamiento, ¿estoy realizando actividades que son núcleo del negocio o no estoy realizando actividades que son núcleo del negocio? El informe para delimitar el núcleo del negocio lo puede hacer de manera interna la empresa de tercerización. Sí, o sea, lo pueden hacer internamente con los abogados. Evidentemente, si es un medio de prueba, lo más recomendable es que lo haga un tercero, porque se entendería que puede ser más objetivo, ¿no? Que el análisis de tu núcleo de negocio lo haga una empresa especializada, una legal, etc. Pero eso no impide que lo puedas hacer de manera interna. Muchas empresas tienen su call center tercerizado. ¿Qué sucede en este caso? Pero la mayoría de los call centers son externalizados, ¿no? O sea, tienes un número, pero el call center tiene a las personas en sus instalaciones, es decir, en las instalaciones del call center, y que responden como si fueran parte de tu empresa, ¿no? Como si fueran representantes de tu empresa. Si el call center está, como en la mayoría de casos, en su propia instalación, los trabajadores están dentro del centro de trabajo del call center, digamos, no hay problema porque no hay desplazamiento. Si tú tienes en tus instalaciones o en tu centro de operaciones
a trabajadores del call center que te prestan servicios puntualmente a ti, digamos, y únicamente a ti, sí va a ser, vas a estar dentro de la restricción, no podrías hacerlo. Dentro de las consecuencias, comentabas que se iba a aplicar desde el inicio de la prestación del servicio. ¿Esta aplicación tiene algún límite temporal? ¿Con qué retroactivo se contempla? Ya, a ver, decía que si se desnaturaliza, ¿no? Se entiende que los trabajadores han sido parte de la empresa principal desde el inicio. Entonces, desde el inicio del servicio. Entonces, hay dos fechas que tenemos que comentar aquí, o que tenemos que tener en cuenta. Uno, cuando inicia mi contrato, y dos, cuando, luego del plazo de adecuación, ya esta prestación se va a volver ilegal, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo he iniciado un contrato de tercerización para la prestación de un servicio que es parte de mi núcleo del negocio, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 23 de agosto, esa prestación que es parte de mi núcleo de negocio es perfectamente válida. Entonces, el 24 perdón, el 23 de agosto en realidad, esta prestación se va a volver ilegal. Entonces, ¿desde cuándo yo voy a considerar a estos trabajadores como míos? ¿Desde el 23 de agosto, o antes de agosto, o desde enero? Yo debería considerarlos desde enero, porque la desnaturalización supone que yo considero a los trabajadores como míos desde el inicio del contrato. Siempre eso, y esa regla no ha cambiado. Esa regla siempre ha sido así. Antes de que se presente estas modificaciones, no se consideraba desnaturalizado desde que el inspector decía que estaba desnaturalizado o desde que el juez decía que estaba desnaturalizado. Se consideraba desde el inicio de la prestación. Si mi contrato no empezó el 1 de enero sino, del 2022, sino el 1 de enero del 2021, entonces esos trabajadores se van a considerar míos como desde el 1 de enero del 2021. Ahora, ahí también hay que verlo con pinzas, porque si yo empresa usuaria, he sido diligente, y le he dicho a la empresa de tercerización, acredita que has venido pagando, ¿no?, todos los beneficios laborales de sus trabajadores, que no tienes ninguna deuda con ellos, en el peor escenario de la desnaturalización desde agosto, en realidad mi riesgo económico va a ser muy bajo, porque yo no le voy a deber remuneraciones a los trabajadores, ¿no? Porque su empleador, que era un empleador válido hasta agosto, le ha pagado. Evidentemente voy a tener un perjuicio de ahí en adelante, porque ya no voy a tener 100 trabajadores, sino tendré 120 trabajadores. Pero por eso también es importante que ustedes revisen que en todos sus contratos, incluso los de intermediación, tengan ustedes, si son los que reciben el servicio, los clientes, digamos, o los usuarios de los servicios de intermediación y de tercerización, que se pacte que ustedes tienen la potestad de pedirle en cualquier momento a su empresa contratista que acredite el cumplimiento del pago de los beneficios de sus trabajadores. Y que si no lo acredita, ustedes tienen el derecho de no pagarles el fee mensual o como lo hayan pactado hasta que lo acredite. Y además, también es posible pactar cláusulas de indemnidad, porque al margen de la norma que se encuentre vigente, tanto de tercerización como de intermediación, el contrato entre empresas, usuaria y de tercerización, es un contrato civil, de naturaleza comercial. Entonces yo ahí puedo pactar penalidades, indemnidades. O sea, es un contrato que permite protegerme mucho si soy empresa usuaria, para que el incumplimiento del tercero no me perjudique, ¿no? Y esta recomendación de revisar los contratos y de ver si tienen estas cláusulas de protección, es una recomendación que va más allá de esta modificación, que deberían hacerlo respecto de todos sus contratos. A ver, la empresa internacional con el núcleo de negocio amplio, pero que en Perú tiene una sucursal que no ofrece todos los servicios, necesariamente estaría afectada si aquí terceriza una parte. El núcleo del negocio se va a evaluar en función a cómo se ha constituido la sociedad peruana, ¿no? Si la matriz, digamos, realiza 3 o más actividades, pero la sociedad peruana, que se ha constituido como una persona jurídica distinta, y siempre que se hubiese constituido así, no solo como una branch, digamos, sino como una persona jurídica en Perú,
¿no? Se va a evaluar únicamente el núcleo del negocio de la peruana. Entonces, de nuevo, en el ejemplo, la sociedad matriz tiene 4 actividades principales y realiza las 4. La sociedad peruana solo realiza una de esas 4, ¿no? Solamente se va a evaluar las actividades que realiza la peruana. Las autoridades peruanas no tienen facultad para salir y revisar o para pedir el objeto social de la empresa matriz, que se ha constituido en un país distinto de Perú. No podría. ¿Podría encuadrar la figura de tercerización en la adjudicación de una buena prueba de una empresa para realizar servicios comerciales? Sí podría, y de hecho esto presenta un montón de problemas, porque en muchos casos las bases piden que, o permiten que el adjudicatario, el que recibe la buena pro, pueda prestar los servicios a través de un tercero. De hecho también es un caso que hemos visto hace poco. Entonces ahí hay un problema porque si las bases me lo permiten, y estoy contratando de acuerdo a este régimen, me lo permitían, bueno, esta norma va a modificar esas bases. Porque aunque en las bases diga que yo puedo contratar con un tercero, ¿no? Esto termina siendo un contrato privado contra una regulación ahora vigente. Entonces sí podría afectar. A ver, de acuerdo al expuesto, entiendo que una empresa puede contratar a una constructora para ejecutar una obra. Mi consulta es si esta constructora puede contratar a subcontratistas para realizar los trabajos como ejecución de obras civiles, instalaciones de asfalto. No. O sea, bajo estas normas no podría. Porque claro, el tercero contrata a la empresa constructora para que realice una obra. Hasta ahí estamos bien, con esta nueva regulación. Pero la empresa constructora contrata a terceros para que realicen actividades de construcción. Entonces, no podría. Luego, voy a contestar un par de preguntas más, nada más porque estamos en la hora. Si tienen alguna otra duda, me pueden escribir directamente a mi correo y yo les voy a ir respondiendo para ceñirnos simplemente al horario que habíamos previsto. Mi correo está en la diapositiva, vamos a enviarles las diapositivas. Me pueden escribir directamente allí para continuar con las preguntas que se queden sin responder. Se ha presentado un proyecto de ley que busca derogar el decreto supremo. Sí, efectivamente, se han presentado varios, de hecho. Pero finalmente, tal como es la posición del Ejecutivo, y este es un tema ya, o sea, y claramente eso es iniciativa política, es difícil que si el Ejecutivo no ha retrocedido en su decisión hasta ahora, este proyecto de ley pueda lograr tener los votos necesarios para poder pasar. Entonces, yo creo que por el lado del proyecto de ley sería un poco más complicado que por el lado de las acciones que están tomando algunas empresas como Acción Popular o Amparo, como les había comentado. Y con esto terminamos, me he pasado un minuto. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, si hay alguna pregunta que se hubiese quedado sin contestar, por favor me la envían a mi correo, lo van a tener ahora en la presentación. Y seguimos conversando sobre esto cuando quieran. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día o buena tarde, dependiendo de dónde estén. Gracias.